Muy buenas, la Fórmula 1 viaja al circuito de Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña y como siempre vamos a hacer aquí en el canal un buen repaso al circuito. Hoy veremos los datos, las características, los datos de simulación y todo esto para entender un poco cómo es este circuito y cómo se compara con el resto. Mañana iremos a las zonas clave del circuito para que sepáis cómo se traza cada una de las curvas y pasado mañana hablaremos sobre los reglajes. Así que no olvidéis suscribiros si no lo estáis ya, porque así no os vais a perder los siguientes análisis de este circuito de Silverstone y tampoco los siguientes que vayamos haciendo, porque esto lo hacemos siempre antes de cada Gran Premio. Así que bueno, empezando con los datos como tal, si os fijáis tenemos solamente 52 vueltas en carrera, que es de los circuitos en los que menos vueltas se dan. Aparte porque es bastante rápido, esto es porque tenemos un circuito muy largo, llegamos casi a los 5,9 kilómetros de circuito. Como siempre digo, esto influye bastante en el tema estratégico. Si te saltas una vuelta en la estrategia o entras una vuelta antes, se puede notar bastante más que en otros circuitos más cortos, aunque depende de la naturaleza de las curvas, del asfalto, de la velocidad del circuito, de otros factores, pero este siempre es uno clave. Por lo tanto, tened en cuenta que es un circuito de los más largos. Es el cuarto circuito más largo que tenemos en el calendario, solamente por detrás del de Bélgica, que es Spa-Francorchamps, y luego Arabia Saudí y Azerbaiyán, que son los circuitos que ya hemos visitado, ¿no? El de Azerbaiyán era el de Bakú, por si no lo contextualizáis. Y además no solo es un circuito largo, sino que también tiene mucha distancia hasta la primera frenada. Ojo, no es que haya mucha distancia desde la pole o desde la meta hasta la primera curva, sino desde la meta hasta la primera frenada. ¿Y por qué hago especial hincapié? Porque esto es, bueno, es una medida relativamente pues que se puede utilizar para saber si hay muchos metros de ganar posiciones o perderlas en la salida. Pero tened en cuenta que no es hasta la primera curva, porque la curva 1 y la curva 2 se hacen a fondo, lógicamente en salida porque se va a muy baja velocidad. Por lo tanto, lo que nos interesa es la primera frenada, que es la de la curva número 3, que además es bastante fuerte. Por lo tanto, hasta la primera curva pues no hay muchos metros, hay la verdad bastantes pocos, pero esto no es lo que nos interesa en salida. Lo que nos interesa en salida es sobre todo la primera frenada y evidentemente pues coger buena posición en esas curvas 1 y 2 aunque sean a fondo. Pero la primera frenada, insisto, suele ser la clave. Así que ojo porque hay muchos metros hasta esa primera frenada. Aquí tenéis el panel que os enseño siempre con la velocidad, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante para contextualizar bien el circuito. Y si os fijáis, empieza el circuito con una curva bastante fuerte, en este caso hacia la derecha, porque el giro de volante va hacia arriba, esto es el 0, por lo tanto mientras va hacia arriba es hacia la derecha, cuando va hacia abajo es hacia la izquierda, en este caso concreto. Y si os fijáis, todos estos metros pues sí que se hace girando, primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda, pero no se frena hasta este punto que es la frenada de la curva número 3. Por lo tanto, todos estos metros pues más o menos sí que se va manteniendo velocidad en una vuelta lanzada, pero en salida esto se hace completamente a fondo sin ningún problema, que ya veis que en vuelta lanzada también se podría hacer, dependiendo de los reglajes, evidentemente, y condiciones de pista, pero lo normal es que se pueda hacer a fondo. Así que, ojo, porque la primera curva estaría aquí, muy cerca, en torno a unos 250 metros, o un poquito más, si nos fijamos en el vértice, pero la primera frenada, que realmente lo que nos interesa, está bastante más lejos, más de 600 metros. Y en tantos metros de circuito, como hemos visto, pues tenemos 18 curvas, que está pues ahí en la media, pero claro, es un circuito bastante largo, tened esto en cuenta. En cuanto al reparto de estas 18 curvas, pues tenemos 8 hacia la izquierda y 10 hacia la derecha, que puede parecer bastante equilibrado, pero vais a ver que cuando ahora veamos la naturaleza de estas curvas no está tan equilibrado ni mucho menos, sino que el lado derecho cobra mucha más importancia. Bueno, las curvas hacia el lado derecho, lo que significa que el lado izquierdo del coche es el que más va a sufrir, mejor dicho. Como decía, teníamos 18 curvas, pero muchos metros de circuito. Por lo tanto, esta densidad de curva que hacemos dividiendo cuántas curvas tenemos por cuántos kilómetros de circuito, pues se nos queda en 3,06, que es bastante poco. Pero claro, no solo influye cuántas curvas tenemos, sino cómo son esas curvas para saber si hay que girar mucho, si hay que girar poco y cuánto porcentaje de vuelta vamos a ir con el volante recto, que lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, 3,06 es bastante poco, pero ten en cuenta que las curvas no son cortas, sino todo lo contrario, son bastante largas. En cuanto a la naturaleza de curvas a un lado de otro, pues si os fijáis tenemos curvas lentas, 2 hacia la izquierda, ninguna hacia la derecha, pero luego las curvas de velocidad media la mayoría son a la derecha y las curvas de velocidad rápida también la mayoría son hacia la derecha, la enorme mayoría. Estas curvas de más velocidad, de velocidad media, velocidad alta son las que más desgastan el lado contrario. Si tú tienes muchas curvas rápidas a la derecha, se te va a desgastar el lado izquierdo, sobre todo el neumático delantero. Por lo tanto aquí vamos a tener un desgaste muy asimétrico en los neumáticos. Debería desgastarse mucho más el lado izquierdo por esta cantidad de curvas rápidas hacia el lado derecho.
Fijaos aquí una vez más en el giro de volante, sabiendo que hacia arriba son curvas hacia la derecha, pues aquí tenemos aquí, 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 aquí y aquí. Y además esta es bastante larga, estas dos también bastante largas, esta también, por lo tanto esto va a desgastar muchísimo el lado izquierdo. Luego curiosamente las curvas que son de velocidad lenta, como la tenemos aquí, la curva número 4 es hacia la izquierda y luego como tenemos aquí la última curva de la última chicane, bueno la última frenada mejor dicho, también es hacia la izquierda, que luego esto es una serie de enlazadas izquierda y derecha, pero cuando se llega al vértice de la derecha ya se llega a un poco más de velocidad porque justo en ese primer vértice es cuando se empieza a dar gas. Por lo tanto, de velocidad lenta como tal, tenemos solamente dos vértices y los dos son hacia la izquierda. El giro de volante máximo son unos 165 grados, teniendo en cuenta que 180 sería ponerlo de arriba abajo totalmente, pues son unos 165 y además es un momento puntual. Por lo tanto, no tenemos ninguna curva de meter mucho giro de volante, no tenemos una curva muy cerrada, ¿no? Que siempre está pues dominada por Mónaco, por Canadá, por esos típicos circuitos en los que tenemos una curva muy cerrada, ¿no? En Mónaco tenemos la famosa curva número 6 y en Canadá tenemos esa curva 10, que es la que acontecía a la recta más importante del circuito donde todo el mundo adelantaba, ¿no? Que esa la tenemos un poquito más reciente. El giro absoluto medio es bastante bajo, curiosamente, porque sí que tenemos curvas de mantener mucho giro de volante, sobre todo a un lado, pero no es un giro muy brusco, no es de meter pues esos 180 grados de giro, ni mucho menos, sino que es ir manteniendo giro de volante lo más bajo posible para hacer las curvas lo más fluida posible, no pegar volantazos, sino hacerlo de una forma muy fluida metiendo el menor giro de volante posible. Por eso el giro medio de volante es bastante bajo si lo comparamos con el resto de circuitos, pero el porcentaje de vuelta en el que vamos con el volante recto también es muy bajo, es decir, estamos constantemente girando hacia un lado hacia otro, pero con el menor giro de volante posible, porque son curvas de velocidad muy alta. Las curvas de baja velocidad es donde más giro de volante metemos, la de alta velocidad es donde simplemente vamos jugando con el volante hacia un lado y otro, porque son curvas más abiertas, por eso son más rápidas, ¿no? Porque se pueden coger a más velocidad. Por lo tanto, es un circuito muy caracterizado por eso, y por eso tenemos también un porcentaje de vuelta con el volante recto de los más bajos del calendario. No es como el de Zandvoort, por ejemplo, ni mucho menos, pero sí que tenemos en ese tercio inferior, ¿no? de la tabla si lo ordenamos todos de arriba abajo. Fijaos una vez más en este giro de volante, que en el primer tramo de circuito pues estamos constantemente girando de un lado hacia otro, luego aquí pequeñísimo tramo de recta y otra vez girando mucho tiempo hacia un lado hacia otro, luego pequeño tramo de recta en el que sí que hay que girar un poco para enderezar el coche, por lo tanto aquí no se va del todo recto, luego aquí otra curva, otro tramo de recta y luego otra vez. Fijaos en lo que ocupan realmente las curvas hacia un lado hacia otro, o sea, esto es una curva, esto es otra, y luego esto sería otra. Por lo tanto, son curvas muy largas. Fijaos en lo que ocupa. No tenemos picos. En otro circuito tenemos picos mucho más acusados, como por ejemplo aquí veríamos con el freno, pues lo veríamos aquí también algo parecido con el giro de volante. En este caso no son curvas todo muy largas y por lo tanto no hay tiempo para mantener el volante prácticamente recto. ¿Qué pasa entonces con los frenos? Porque hay que frenar bastante. De las 18 curvas hay que frenar en 8. No es un porcentaje muy alto, no está mal, 8 frenadas es un número bastante interesante, pero como hay tantas curvas de tanta velocidad que simplemente con levantar el pie del acelerador se pueden tomar o incluso a fondo, pues los frenos no deberían sufrir demasiado. Con 8 frenadas y 2 de ellas muy fuertes, que las vamos a ver ahora, pues bueno, no es uno de los circuitos más exigentes para los frenos ni mucho menos, porque esos suelen ser los circuitos como por ejemplo Bakú, ¿no? Que tenías que acelerar mucho, alcanzar una velocidad alta y justo una frenada fuerte, o como teníamos también parecido en Canadá. Ya cambiamos un poco ese chip y nos metemos en Silverstone, aquí los frenos no deberían sufrir tanto. Por eso el porcentaje de vuelta frenando es de los más bajos de todo el calendario, incluso igualado con Miami, que ya vimos las tremendas rectas que tenía. No es el caso aquí en Silverstone, pero como hay tantas curvas de velocidad altísima en la que simplemente con levantar un poquito el pedal del acelerador ya las puedes hacer, pues ese porcentaje de vuelta frenando es tremendamente bajo. La temperatura de frenos máxima, si la comparamos con el resto de circuitos y sus temperaturas máximas, si os fijáis es tremendamente bajo, o sea, no hay ningún pico peligroso de temperaturas en los frenos realmente, y la temperatura media pues también bastante baja, de las más bajas de todo el calendario, y pasa lo mismo con la temperatura de frenos mínima, que por ejemplo en Arabia Saudí o en Bélgica o en Japón se refrigeran todavía más, es decir, tenemos un punto inferior todavía más inferior, valga la redundancia, pero eso no nos preocupa porque si siempre estamos en un rango de temperaturas muy bajo, pues tener un punto de refrigeración más bajo todavía no nos interesaría demasiado porque de hecho puede ser incluso contraproducente, así que el tema de los frenos es muy fácil aquí en Silverstone. Fijaos en el pedal del freno, aquí tenemos dos frenadas seguidas, una fuerte y una floja, luego aquí algo parecido, una fuerte y una floja,
pero entre ellas hay muchísimos metros para refrigerar los frenos, entre estas dos y las dos siguientes muchísimos metros también, perdón. Luego aquí otra vez frenada floja y otra aún más flojita, que a veces habrá que tocar el freno, otras veces no, esto bueno, depende un poco. Y luego aquí otra vez se refrigeran bien. Este puede ser el punto más delicado del circuito porque tenemos aquí una frenada medianamente importante y luego con poquitos metros hasta la siguiente frenada, que es muy fuerte, pero el resto no debería ser un problema. De hecho, si os fijáis en la temperatura, cómo va evolucionando, pues siempre está en rangos muy bajos. Estamos entre los 200 y los 400, que no os fijéis en el número como tal, pero si lo comparáis con otros circuitos de este mismo gráfico, pues sí que nos puede servir para contextualizar. Baja muchísimo, aquí sube y vuelve a subir porque tenemos esa doble frenada, la segunda más floja, vuelve a bajar, vuelve a subir con dos picos por la segunda frenada floja y luego fijaos todo el tiempo para refrigerarse. Una pequeña frenada acompañada de otra aún más pequeña y otra vez se puede refrigerar. Por lo tanto, tenemos un mínimo bastante bajo y no se llega nunca a alcanzar un pico demasiado alto. Aquí sí que tenemos un pico alto, que era el que os dije que era peligroso. En la frenada de la 4, a lo mejor un poco también entre la 3 y la 4 o por aquí, pero no son temperaturas ni mucho menos extremas. Y si nos fijamos en el otro pedal, en el del acelerador, pues es el que nos permite estar un 26% de la vuelta engranando esa octava marcha. Esa octava marcha significa que estamos en un rango de velocidad muy alto, por lo tanto estamos un 26% de la vuelta en rangos de velocidad muy altos. Tan solo Bélgica e Italia, el circuito de Monza, tiene velocidades mayores o mejor dicho, más tiempo en vuelta en porcentaje de una velocidad tan alta. Así que ojo con Gran Bretaña porque es un circuito muy rápido de muchísima velocidad. El porcentaje de vuelta que estamos acelerando a fondo es en torno a un 78, casi un 80% de la vuelta pisando ese gas del acelerador a fondo, que digo, dependerá del pilotaje, de los reglajes, de la condición en pista y todo esto, pero sigue siendo uno de los circuitos en los que más tiempo se va pisando el acelerador a fondo y esto es una gran alerta sobre todo para las unidades de potencia, el motor de combustión, el turbo, los MGU y todas estas historias. Así que ojo con las unidades de potencia, que tanto tiempo acelerando a fondo puede ser un problema. También depende evidentemente si estamos a unas revoluciones muy altas o muy bajas, pero tener tanto tiempo, tanto porcentaje de vuelta acelerando a fondo suele ser algo peligroso para ellas. La velocidad media de las más altas de todo el calendario, lo que significa que es uno de los circuitos más rápidos. De hecho, esto es lo que se suele tomar como baremo para decir si es un circuito rápido o es lento, pues es el cuarto circuito más rápido, tan solo por detrás de Monza, de Arabia Saudí y de Spa-Francorchamps. Luego es Silverstone el circuito más rápido, aunque tenga muchísimas curvas a un lado hacia otro y muy largas. Y en cuanto a la velocidad mínima, pues son 85 km por hora, que es por supuesto en esa curva número 4, cuando más giro había que meter de volante, pero tampoco es una exageración. De hecho, en este caso, digamos que está invertido, ¿no? Los circuitos que están más abajo es donde menos velocidad mínima hay y los que están más arriba es el que mayor velocidad mínima. Por lo tanto, significa que no hay que reducir muchísimo la velocidad, ni mucho menos en Silverstone. Y es que se ve claramente, ¿no? Este es el de la velocidad. Fijaos cómo constantemente estamos en esta parte superior del gráfico, engranando la octava marcha, que es esta que vemos aquí. Se engrana aquí, aquí durante muchos metros, aquí también. Y eso hace que sea uno de los circuitos en los que más tiempo se va en velocidades muy altas, en torno a los 300 km por hora o más. Así que, bueno, está bastante claro. Luego sí que tenemos picos de bajar mucho la velocidad como aquí y aquí, pero fijaos en toda esta parte en la que estamos en un rango de velocidad altísimo que incluso se hace en octava y luego por aquí también. Por lo tanto es un circuito que bueno, que sí tenemos tramos aquí de baja velocidad, aquí también tramos de velocidad media incluso, pero fijaos la cantidad de curvas que tenemos incluso rondando los 200 km por hora. Es una auténtica locura, tanto aquí como aquí. Así que este es el análisis de los datos más importantes de Silverstone. Espero que os haya ayudado a contextualizarlo. Mañana nos vemos hablando del pilotaje, de las zonas claves. Os voy a enseñar cómo se traza cada una de las curvas y un poco dónde está la clave de todo el tema de DRS, trampas de velocidad y todo eso. No olvidéis suscribiros para verlo. Y si queréis realmente aprender sobre Fórmula 1 y automovilismo a nivel deportivo, a nivel técnico, a nivel de analizar los circuitos, los reglajes, todo eso, pues suscribiros a Level Up Academy, que tenéis una tarifa plana de cursos. Mientras la tengáis activa podéis ver todos los cursos que queráis, todas las clases, descargaros, preguntarme, todas las cosas que tenemos por ahí, los certificados y demás. Así que échale un vistazo, que estamos haciendo un montón de cursos ahí, ya van en torno a 30 cursos si no me equivoco, así que echale un vistazo, que tenéis contenido de sobra, más las masterclass por supuesto, que son de 1 hora aproximadamente. Y nada, como siempre os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, agradecimiento especial a todos los que ya están en Level Up Academy y nos vemos mañana.